UNAM le presentó hace 4 años una serie titulada Las Peras del Olmo, en referencia a los Juegos Olímpicos de Beijing, hasta donde nuestros deportistas tendrían alguna capacidad de ser auténticamente competitivos. La disertación tuvo luces y sombras, usted lo recordará. Momentos muy gratos, pero también momentos muy ingratos. Fue de hecho, ese el gran balance de lo que sucedió en Beijing hace 4 años. Hoy le presentamos una nueva serie. La serie es ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué tanto el deporte mexicano podemos decir que se ha transformado o no se ha transformado? En este ciclo olímpico, como usted lo sabe, se han presentado Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. Y nuestros deportistas también han ido a campeonatos mundiales. Paola Espinosa es quizá el gran ejemplo de esta evolución tan positiva de lo que corresponde precisamente al desarrollo de los deportistas mexicanos. Hoy lo que le puedo decir es que en estos 4 años de ciclo olímpico ha habido de nuevo luces y sombras, pero es importante considerar, decirle que ha habido avances. México tuvo una buena participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, tuvo una muy buena participación en los Juegos Panamericanos. Quizás en el caso de los Juegos Panamericanos algo que pasó es que estábamos en casa, fueron en Guadalajara, usted lo recordará. Y hoy lo que pretendemos es, a lo largo de esta serie, ver qué va a pasar, qué puede pasar con nuestros deportistas en Londres. Estamos aquí en un lugar maravilloso, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, y este es el velódromo. Es un velódromo que de repente cuando uno llega puede presuponer que está subutilizado. Ya no hay muchos deportistas mexicanos aquí de ciclismo, más bien están en ruta. Habrá que ver qué hacemos con este tipo de instalaciones que son extraordinarias y que mucha gente viene de fuera del país precisamente a utilizarlas. Usted la ha visto en esta entrada. Hoy TV UNAM va a desarrollar esta serie y vamos a tener a personajes que creo que pueden ser interesantes, importantes y que nos pueden identificar un poco cuáles son las condiciones en las que hoy está el deporte mexicano y qué se puede esperar en Londres. ¿Quién va a estar con nosotros a lo largo de esta serie? Bueno, vamos a estar precisamente con la psicóloga Ana Luisa Sánchez, ha trabajado con medallistas olímpicos, le adelanto, hay una variable muy interesante respecto a este tema, que es que los medallistas olímpicos en este momento, muchos de ellos tienen un nivel académico alto, o sea, empiezan ellos a tener otro tipo de desarrollo. Va a estar con nosotros Héctor Castillo Bertier, él es sociólogo y además con él vamos a conversar precisamente de estos intríngulis que tienen que ver con el deporte. Platicamos con 2 mujeres formidables. María del Rosario Espinosa, ella es de Taekwondo, es de La Brecha, Sinaloa. Y ya sabe, inevitablemente cuando platicamos con ella le planteamos el asunto de, del narcotráfico, de lo que pasa en Sinaloa, de las muchas cosas y estereotipos. Y contestó de una manera muy simple María del Rosario, pero muy profunda. Mis papás me enseñaron a que si yo no me meto con nadie, no me pasa nada. Y luego también conversamos con una que es su tocaya de apellido, pero no son parientes, que es Paola Espinosa. La primera pregunta que inevitablemente le hicimos a Paola Espinosa es cuántas veces se había subido al trampolín, y dice, ni la más remota idea. Paola Espinosa es de esas grandes deportistas mexicanas. Es muy identificable, es muy simpática, es muy agradable y está muy echada para adelante. Le adelanto una pregunta que le hicimos. ¿Cómo te imaginas el día de la competencia? Que por cierto es el día de su cumpleaños. Y le digo, ¿te imaginas en el oro? ¿Te imaginas en el podium? Y me contestó, obvio. Y también vamos a conversar precisamente con quien dirige el deporte, a quien le ha tocado en los últimos años ser el director precisamente de todo esto que genera tanta pasión, tanta voluntad, tanta vocación, también me atrevo a decir, que es Bernardo de la Garza, el director de la CONADE. Tenemos una serie muy interesante en TV UNAM. Nos metemos a los espacios recónditos para conocer qué tanto hemos avanzado. Yo le diría, a nadie le cuelguen una medalla, pero también a nadie le quiten la esperanza de, con base a su preparación, tratar de obtenerla. Aquí estamos, gracias en nombre de TV UNAM, y nos echamos a andar precisamente hoy, qué tanto ha avanzado el deporte mexicano, de Beijing a Londres. Déjeme contarle que si hoy hablamos del deporte es porque hay una razón concreta y específica. Está el desarrollo de los Juegos Olímpicos, está el desarrollo de una edición más de los Juegos Olímpicos y de nuevo andamos en un extraño movimiento entre frustración, esperanza y anhelos de que a nuestros deportistas les vaya bien. Aficionado deportivo es alguien que
se identifica con el equipo al punto de sentirse integrante de él, y supongo que quiso ser deportista y en el camino se volvió parapléjico mental, o quiso ser deportista y siempre admiró a quienes tenían la capacidad que él no logró desarrollar. Lo que a mí me duele es que apoyan a los deportistas ya cuando son algo, cuando ya agarraron algo. Es algo difícil, porque no cuentas con el apoyo de la gente, ¿no? Mis entrenadores, Jorge Rueda, el profesor Salvo Sobrino, siempre me comentaban, con resultados podemos pedir las cosas. Los grandes deportistas, los ganadores de medallas, siempre han sido garbanzos de a libra, que han ganado medallas por su preparación individual, no por una preparación colectiva. Mientras no haya una sola línea de trabajo, pues no tenemos plataforma de desempeño para los Juegos Olímpicos 2012, Juegos Olímpicos 2016. No hay nada, siempre estamos al día. ¿Por qué ganan los que ganan? ¿Cómo le hacen? Déjeme adelantarle algo que sin duda alguna usted ha de prever, ha de imaginar. Nuestros deportistas ganan medallas a pesar de la estructura deportiva. Primero, más inversión. Hay países, por ejemplo, Cuba, que invierte mucho más dinero que nosotros en desarrollo deportivo. Siendo Cuba un país más pobre económicamente hablando, pero invierten más que nosotros y aprovechan más lo que tienen, lo utilizan más en beneficio de sus deportistas. Hay países como Colombia, por ejemplo, que ellos tienen incentivos fiscales que les está ayudando mucho. Por ejemplo, del teléfono celular, el 3% de todos los consumos, de las llamadas telefónicas, va directo al Comité Olímpico para Desarrollo Deportivo de Colombia. Y lo están utilizando muy bien. Brasil también es otro país que ya se nos fue, ya está muy arriba. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Se puede hacer algo. ¿Se hizo algo en tus 6 años? Yo creo que sí. Mira, yo creo que los gobernantes nunca se han dado cuenta del abuso de la gente que manejaba y maneja el Comité Olímpico Mexicano. Los gobernantes tienen siempre temor a que no nos dejen competir, como si la entidad Comité Olímpico Mexicano fuera determinante. Fuera una entidad aparte del país. Es una entidad del país. Hace 4 años nos planteábamos, como se ha planteado aquí en TV UNAM, lo que en varias ocasiones a lo largo de la historia del deporte se ha planteado. Estamos hoy los mexicanos más expuestos, tenemos más facilidad para el deporte individual que el colectivo. Hay muchas razones, a lo largo del programa las hemos visto de la serie, y yo creo que algo que sí debemos de considerar es que en el sentido estricto, la competencia el uno contra uno lo coloca a uno en un individualismo marcado. En el sentido colectivo a lo mejor no sabemos ni qué hacer con nuestros compañeros porque no sabemos que podemos, en el mejor sentido de la palabra, utilizarlos deportivamente hablando. Hay muchos mitos sobre el asunto deportivo y sobre México. Se gasta poco o mucho dinero en el deporte. Si nos comparamos con otras naciones del llamado primer mundo, que yo creo que hay que ir pensando que hay que dejar de decirle primer mundo a algunas naciones, pero si hablamos en comparación con ellas, estamos lejos, pero tenemos ya un buen nivel. Hay algo también que está cambiando, la mentalidad. ¿Se tienen tantas telarañas en la cabeza o no se tienen tantas telarañas? Eso es muy difícil saberlo. Pero acuérdense de algo muy importante. La victoria de repente no es un asunto tan fácil de digerir. La derrota cuesta trabajo, pero si uno está acostumbrado a que gana y pierde, uno sabe que puede perder. Pero aquellos que ganan a veces y que nunca han ganado, pueden de repente enfrentar un mundo verdaderamente singular y extraño en sus propias vidas, en su vida privada. Muchos mitos. Sigamos hablando de ellos y sigamos hablando de Beijing a Londres en TV UNAM. Bernardo, para que un deportista de alto rendimiento llegue a los niveles de tirarse un clavado aquí, debe de pasar las de Caín. O sea, que no puede ser mayor el sufrimiento debido a que uno parte de un supuesto de que, pues, a lo mejor te va bien, a lo mejor te va mal, pero no tienes como muchos instrumentos para que te ayuden. No hay una estructura que te ayude. Yo creo que eso ha cambiado mucho. O
sea, creo que hay muchos mitos alrededor del deporte, todos negativos, por cierto. Sí, es cierto, sí, es pero cierto, ha cambiado muchísimo. Nosotros detectamos talentos del niño que quiso tirar clavados. Entonces, de los 100 niños que quieren tirar, vamos, los vemos y decimos, estos son los buenos. Nos falta un escalón anterior que lo estamos empezando a hacer, que es, no, a un niño que nunca está tirado un clavado, tú por sus condiciones fisiológicas y antropométricas, tráetelo a tirar clavados. Eso es lo que sí todavía apenas está en ciernes en nuestro país. ¿Cuánto invierte este gobierno, cuánto acepta el Congreso para meterle de dinero del total del presupuesto, que a lo mejor es la mejor manera de verlo? Y nosotros el fideicomiso CIMA, que hoy lo hemos juntado con el otro fideicomiso FONADE, se llamaba, que tenemos para el desarrollo de alto rendimiento, tenemos entre los dos 350 millones de pesos este año, que es la cifra más alta que se ha tenido. ¿Es mucho o es poco, verdad? No, es muy poco comparado con el mundo, pero es suficiente para poder trabajar, ¿eh? También es otro de los mitos, ¿no? No hay dinero en el deporte. Bueno, pues sí es cierto que la Universidad de Texas en Austin se gasta 136 millones de dólares al año, que es mucho más de lo que gastamos nosotros como país. Pero también es cierto que con los recursos que tenemos, a los talentos que se les ha identificado, los que están en nuestro fideicomiso, hoy tienen el fogueo que tiene cualquier otro atleta del mundo. Tiene un entrenador del nivel de cualquier otro atleta del mundo. La alimentación, los servicios de fisioterapia, todo lo que tiene un competidor. Tienes a Paola Espinosa y tienes 3 niñas de 15 años que nos van a representar. 2 niñas en este caso, una que logró un boleto y luego perdió en el selectivo nacional, que fue Lolita, en 3 metros de trampolín. Pero tienes 2 niñas de plataforma de 15 años, ¿no? Alejandra y Carolina, que nos van a representar en Londres. Y tenemos para rato clavadistas de primer nivel mundial, que yo sí creo que vieron en algún momento en Paola una figura aspiracional. Yo te puedo asegurar que si sentamos aquí a María del Rosario, a Paola, a Barrios, a Rivera, a quien tú me digas, y dices, oye, ¿tú compites suficiente? Te va a decir que sí. Digo, habrá un caso o dos que no están satisfechos, pero la gran mayoría ha competido contra los rivales que va a tener en los Juegos Olímpicos en muchas ocasiones. Ya ha tenido el mismo sistema de desarrollo y tienen entrenadores extranjeros cuando no hay los entrenadores nacionales que tengan la capacidad o el nivel todavía, aunque hay quienes sí lo tienen, como es en clavados, por ejemplo. Tenemos escuelas de muy buenos entrenadores de clavados, por ejemplo, ahora en Jalisco con Iván Bautista, que ha generado, tiene 5 atletas en los Juegos Olímpicos. Sí, por ahí, ¿no? Una gran escuela Carolina, de clavados. ¿no? Carolina es de aquí. Es de aquí, ya mira. No, Carolina es de aquí, también con un entrenador mexicano. Entonces, digo, también tenemos muchos entrenadores mexicanos muy buenos, pero a lo que voy es, honestamente, creo que hoy los atletas que ya lograron perfilarse para representar a México en campeonatos mundiales, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, están en las mismas condiciones que atletas de otros países. ¿Hay una escuela hoy mexicana de clavados o no? Aquí, el Ceforma. Yo creo que es una escuela que ha hecho mi entrenadora Magín y muy acertadamente siempre ha dicho que el mexicano tiene mucho talento para hacer clavados. Y tiene toda la razón, o sea, cada vez que nos comparamos con los mismos clavadistas chinos, los chinos empiezan desde chiquititos, pero con muy buena técnica. Aquí lo que nos hace falta son entrenadores capacitados que enseñen al talento a ser buenos desde pequeño. Entonces, yo sí perdí muchos años de mi vida al no tener un buen entrenador. Entonces, hasta que yo llegué con Magín, que fue a los 17 años, fue cuando me empezó a ir mejor. Pero ahorita estos niños con mi entrenadora Magín, hay otros 3 chinos más, están haciendo una gran escuela de clavados. Yo estoy segura que Paola Espinosa va a ser hasta tal vez estos los próximos Juegos Olímpicos, pero estos niños vienen a arrasar con todo. Cuando yo inicié, me apoyaba más lo que era la Federación de Taekwondo, ¿no? Sí. Cuando inicié como juveniles y eso. Porque mi estado, yo salí de mi estado y nadie sabía ni que había salido de mi estado, ¿no? Claro, sí. Hasta ya cuando empecé a ganar, pues ya ellos supieron que había una representante de ellos en una selección nacional, ¿no? Pero en sí la federación en ese momento siempre me apoyó de chiquita. Pero la suerte que tuve, bueno, siempre tuve la beca de CONADE, ¿no? Pero como fui subiendo poco a poco, y luego tuve CIMA, que es como el apoyo de aquí de CONADE, que está muy bien, ¿no? Y eso era lo que a mí me ayudaba muchísimo. El apoyo de CIMA, que pues lo tengo desde el 2005. ¿Ya conoces a tus rivales? A la mayoría. Con ellas me imagino que has de haber tenido cientos de combates, ¿no? Sí, a la mayoría conozco, ¿no? Con algunas no he hecho combate, sí. Pero sí las he visto. Pero, pues bueno, me puede tocar cualquiera de las 15, ¿no? Somos 16 en la categoría. Sí. Y pues ahí es donde se va a hacer la gráfica, ¿no? La gráfica, ¿no?
Mira, te voy a ser muy sincera, yo nunca he sufrido ni de apoyos ni de nada de ese tipo. Yo creo que yo empecé desde abajo, entonces yo creo que todo lo que he tenido me lo he ganado y así es como yo he hecho toda mi vida. Cada vez que yo trabajaba más, pues tenía alguna recompensa, que no nada más eran medallas de oro, sino entrenar con un mejor entrenador, estar en una mejor alberca. Entonces yo creo que por parte de la CONADE, por parte de mi estado de Baja California Sur, yo nunca he tenido ningún problema. Siempre me han apoyado, siempre he tenido viajes, siempre he tenido fogueo y es algo que a mí como deportista me ha ayudado y yo no me puedo quejar. Creo que una de las cuestiones que ha cambiado, que ha permitido a México tener los resultados que durante este ciclo olímpico ha venido obteniendo en diferentes competencias, ha sido precisamente el cambio de mentalidad de los atletas mexicanos. Y lo ves a la plática con ellos, ¿no? ¿Y dónde lo ves, por ejemplo? Nosotros tenemos una pareja en 10 metros sincronizados, el Pollo y el Duba tienen el grado de dificultad más alto del mundo. Entonces, cuando tú te pones el grado de dificultad más alto del mundo en tu serie de clavados, pues quiere decir que vas por el triunfo. Sí, claro, no estás yendo ahí a ver si me sale, a ver si se equivoca el rival, no, estás yendo por el triunfo y estás arriesgando. Y tenemos en gimnasia a Daniel Corral, en las barras paralelas, la segunda nota de salida más alta del mundo. Contrario a lo que la gente piensa, el deportista mexicano tiene un nivel de escolaridad de licenciatura, ¿no? Normalmente creemos que son chicos que se dedican a ser vagos, ¿no? Así los catalogan muchas veces de, bueno, es bueno, pero es bien vago, ¿no? Está en las canchas. Y no, el 99% de los deportistas tienen un nivel de licenciatura. El promedio de edad es joven, es una población joven entre los 22, 24 años. Habrá deportes en donde la edad se va incrementando, como puede ser el tiro deportivo o a lo mejor en el pentatlón, pero de ahí en fuera es más o menos el promedio. Son chicos que entrenan entre 30 y 40 horas a la semana, tienen entre 14 y 18 años de experiencia competitiva, la mayoría empezaron a los 8 o 9 años y desde esa edad son niños que han tenido logros y eso ha provocado que ellos continúen en el deporte. Otra característica son solteros, la gran mayoría, pues básicamente serían como el perfil como tal del deportista, hablando desde un punto sociodemográfico. El trabajo en equipo nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Somos una población individualista donde nos gusta trabajar solos y básicamente lo que nos interesa es el logro personal y es un logro personal a través de destruir al otro y entonces pues en los equipos de conjunto pues se busca todo lo contrario, ¿no? Se busca tener un objetivo, una meta común y que en el momento que esto no existe pues obviamente difícilmente vamos a poder tener el logro en conjunto. Y tomando en cuenta de que al no tener como este logro deportivo a nivel sociedad, pues entonces poca gente se involucra en este tipo de deportes y por lo tanto se hace poca promoción de esos deportes. O sea, ¿quién se entera del Nacional de Voleibol o si hay un Mundial de Voleibol? Básquetbol, bueno, como que más o menos. Handball, por ejemplo, que es un deporte que en lo personal a mí me parece sensacional, ¿no? Y que poca gente lo conoce y poca gente sabe que en México existe este deporte. Entonces, y la gente que lo llega a conocer tiene que ver más a nivel universitario. Yo sí creo que ahora el deporte mexicano es la mejor etapa que ha tenido. Indudablemente sí creo que tanto Mari como el tiro con arco, clavados, la caminata, el box, creo que son deportes que ahorita están mucho mejor que nunca y creo que también ha cambiado mucho la mentalidad del mexicano y eso ha sido que el deporte en México crezca. También creo que se debe a los apoyos que hemos tenido, creo que sí nos han apoyado bien a cada uno de nosotros, creo que estamos en la mejor época del deporte mexicano. Mira, yo creo que las Olimpiadas y el deporte en general podrían ser una pauta para explicar el comportamiento de una sociedad. Digámoslo así, yo creo que todas las sociedades podrían ser explicadas a partir de cómo organizan su deporte. Y en este caso el deporte en México nos hablan de una configuración específica, de un tipo de sociedad específica, llena de intereses, llena de problemas, que tienen como último objetivo, digámoslo así, fomentar el deporte y hacer grande a una nación.